Sí, ya. Voy a grabar. Claro, empieza a grabar. Voy para acá. Listo, eso luego. Ok. ¿Me escuchan? Raro. Buenas noches. Vamos a esperar unos 2 minuticos más mientras que van entrando más compañeros del curso. Manejaremos un registro de asistencia esta vez por el formulario de Google. Entonces les compartí el enlace en el chat para que puedan ir diligenciando. Es solo anotar el nombre completo y correo electrónico y número de identificación. ¿Listo? Para que puedan ir entrando con eso. La idea de esta noche, haremos una pequeña introducción con el tema de manejos de residuos para que ustedes puedan desarrollar la actividad de manejo de residuos en sus actividades económicas. Esa actividad planteo, si ustedes ya la tienen ahí dentro de la plataforma, planteo para que la puedan desarrollar y la podamos evaluar de aquí al 31 de julio. ¿Listo? Para que tengan un tiempito y puedan desarrollar la actividad como tal, con calma. Lo voy a volver a copiar el enlace para que... Necesito que ahorita me confirmen, antes de que arranque. Ahorita voy a compartir pantalla y ustedes me confirmarán si la pueden ver. ¿Listo? De acuerdo, profe.
Tuve un problema con la grabación de la clase pasada, por eso estoy grabándolo en 2 computadores y espero dejar la grabación de esta clase hecha de esta buena manera y se la estaría publicando por ahí el sábado o el domingo en la plataforma, ¿listo? La clase anterior del tema de, de matriz de riesgo la voy a volver a hacer, pero esta vez solo la voy a grabar y la voy a publicar en la plataforma para que tengan en cuenta. Igual no les he subido la retroalimentación de la calificación de eso, entonces déjenme este fin de semana, me actualizo con todo eso y les cierro esa parte de las notas de esas transversales ahí. ¿Listo? Quiero que me confirmen, por favor, todos ustedes. Si pueden ver la presentación. Sí, señor. Sí, Sí, señora. Sí se ve. Ok. Es para no tener inconvenientes. Yo creo que por el momento no van a ingresar más estudiantes. Igual si llegan, ahí vamos a tratar de agregarlos al tiempo. ¿Listo? Ok. Bueno, ¿por qué esta clase? ¿O por cuál es el objetivo? Básicamente, todas las actividades económicas actualmente se están buscando regular o mitigar los impactos ambientales que están generando. Pero entonces el problema es que aún no se conoce o se maneja el nivel de impacto que se desarrolla en cada una de ellas, o no se conocen los impactos agregados entre todas ellas en un territorio en específico. Por eso se han buscado como alternativas de concientización para buscar que las personas desarrollen o trabajen sobre estrategias de planes de manejos ambientales en sus actividades económicas y así cada uno con su aporte podamos reducir los impactos ambientales que estamos generando. Es que muchas personas por lo menos no conocen o no plantean o no imaginan cuál es el impacto de nuestras actividades económicas. Y el primero o el más básico es identificar cuáles son nuestros consumos o cuáles son nuestros residuos que nosotros estamos generando. Ese precepto, y quisiera consultaros con ustedes, bajo su alternativa, que sea un residuo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo identifican? ¿Que alguien quiera participar? Sí, buenas noches. Sí, señor. ¿Sí me escuchan? Sí. Pues de la parte de las empresas, pues generalmente los residuos son el resultado, los desechos sí que resultan de su actividad productiva. ¿Y cómo lo ven ustedes esos residuos? ¿Como un elemento material aprovechable o un elemento que en en su caso genera costos o gastos de manejo en específico? Depende del material de desecho. Pues en el caso de los residuos, dependiendo como dice el compañero del material, porque hay algunos que son aprovechables, los RAEs principalmente, ¿no? El tema es que la descripción, o como ustedes lo plantean, es que un residuo puede ser un elemento que sobra después de un proceso o una transformación de su trabajo o de su actividad. Es un residuo que puede ser sólido, líquido, gaseoso y que puede ser susceptible de lo que dicen, una transformación para volver a ser reutilizado o ser reagregado. Entonces lo que plantea es que tiene que haber una materia o un elemento que bajo ustedes, bajo su precepto, no lo requieren, no lo utilizan, no lo plantean en su uso momentario y ustedes les plantean un gasto. Por eso, las alternativas de planes de manejo ambiental tienen que articular más de una institución. Esto no es solo un compromiso donde toda la empresa, dentro de sí misma, desarrolla un proceso de manejo ambiental y organiza los residuos, sino también tiene que haber una articulación con otras empresas que lo dispongan, lo clasifiquen y sobre ese tipo de clasificación ya puedan hacer sus tratamientos respectivos. Por eso para ustedes en algún momento pueden decir, yo tengo una limitación, yo puedo llegar hasta un punto del procesamiento de los residuos que yo genero, pero ya plantearme una clasificación y transformación me implica más costos para mí. Por eso para mí es más rentable, o por lo menos para la mayoría de empresas, es más rentable disponer de los residuos y dejarlos en rellenos sanitarios a tener que procesarlos.
Pero es ¿por qué? Porque no se ha desarrollado una articulación completa institucional en la cual haya como diferentes actores en la cadena que te utilicen los residuos, que otros los clasifiquen, que otros los puedan procesar y otros los puedan volver a colocar dentro de la cadena de valor. Por eso para ustedes en su momento, ustedes pueden llegar a un punto, un límite de compromiso. Pero lo que plantean, lo que son los planes de manejo ambiental, es que busque una articulación, busque un actor en el cual usted pueda disponer o manejar unos residuos clasificados para que ellos no generen, o sea, por lo menos usted, dentro de su proceso de entrega de los residuos, genere un menor impacto ambiental en específico. ¿Cómo se traduce eso? En una menor cantidad de kilogramos dispuestos de basura entregados a un sitio, a una empresa operadora de residuos. Esas son como las alternativas que se plantean. Lo que implica es que toca identificar cuáles son los tipos de residuos que uno podría procesar o cuáles no. Uno empieza conociendo qué tipos de residuos hay. Hay domiciliarios, industriales, dependiendo de las actividades económicas que ustedes desarrollen. Tienen unos diferentes tiempos de degradación o unos tiempos en los cuales la naturaleza puede procesarlos o puede degradarlos. Y es ahí donde se viene el inconveniente. Materiales, pongan en su sentido unas bolsas plásticos o los envases que son de polietileno de alta densidad o los polietileno terestalato que pueden durar hasta 100 años o llantas que pueden durar hasta 500 años. Pues el tiempo de procesar, bueno, el tiempo entre generación de un producto, hagas una llanta, su uso 7 años o menos, y su degradación 500 años, pues se vuelve inviable la forma del sistema como se está manejando. Por eso se está buscando alternativas para reducir estos niveles de daño o los niveles de impacto a partir de una mejor disposición de los residuos. Ya no sea que esas llantas, estas pilas o estos envases plásticos lleguen al relleno sanitario, sino que sean procesados por empresas que puedan desarrollar esas actividades de transformación de una manera muy eficiente y muy alternativa o amigable con el ambiente. ¿Qué pasa? Y por eso lo dejo acá como en este videito. El punto de disposición de los residuos, lo que a nosotros nos quedaría más fácil. Los rellenos, ¿sí? El problema como lo estamos planteando es donde no se maneja una clasificación de residuos, es que todo tiene que llegar allá. Pues debido a la alta demanda de diferentes condicionantes que generan los impactos ambientales de nuestros rellenos sanitarios, puede ser inviable. ¿Qué es lo que está pasando con rellenos sanitarios acá en la zona de la Sabana Centro y Sabana Occidente en Cundinamarca? ¿Quién me puede comentar? Pues que están ya copados, ¿no? Exactamente. Las licencias ambientales que se habían dado para poder manejar unos volúmenes de rellenos sanitarios están siendo superados. Y como no se puede buscar otra licencia, otro espacio en el cual se pueda volver a colocar más residuos, se vuelve un sistema inviable en el cual uno va llenando un relleno sanitario, trata de mantenerlo en un sistema en el cual no genere impactos ambientales negativos en salud humana o a nivel territorial, pero entonces eso implica que toca disponer residuos en otro lado. Entonces se vuelve inviable porque cada vez tenemos que buscar más rellenos sanitarios para poder disponer de ellos. Pero el problema no es solo de espacio o generación de olores o generación de esto, o de pronto ustedes lo han visto, es que los rellenos sanitarios, transformación, pueden generar lo que nosotros llamamos unos lixiviados. Espera un momentico. Listo. Nosotros podemos generar unos lixiviados. ¿Esto por qué se da? Porque básicamente la transformación de la materia dentro de esos procesamientos tiende a separar en unas formas sólidas y líquidas. Y estas líquidas pueden pasar por el perfil del relleno y depositarse en la zona más profunda o en las zonas de los canales de los rellenos. Pero este material, lo que es este residuo líquido con alta concentración de solutos o de sólidos totales, si usted le colocó pilas, si usted le colocó metales, si usted le colocó cualquier tipo de elemento con metales pesados, pues tiene una carga contaminante muy alta. Y disponer este tipo de residuos directamente en el ambiente podría destruir ecosistemas completamente. Por eso,
los rellenos sanitarios actualmente, por ahí a partir de 1996 para acá, han exigido una nueva reglamentación en la cual se plantea de que todo relleno sanitario tiene que hacer un procesamiento de lixiviados. ¿Y cómo es la estrategia? Se hace una acumulación de ellos y luego, por medio de unos microorganismos, tratan como de que la carga de sólidos suspendidos y la carga de elementos que puedan volatilizarse en el ambiente se reduzca, logrando así, por medio de precipitación o de estabilización, reducir la concentración de contaminantes en el elemento y luego después piscinas para poder procesarlo con microorganismos para reducir la carga de contaminantes que ésta pueda generar. Así, el lixiviado final se puede disponer al ambiente, pero hay un producto al final que es tan contaminante colocar en el ambiente. Por eso lo almacenan en este tipo de containers, o en este tipo de elementos o estos envases, y lo dejan almacenados. Entonces, al final siempre hay un proceso, en este proceso siempre hay un residuo que no puede llegar al ambiente porque podría dañar ecosistemas completamente. Además, uno de estos metros cúbicos de elementos contaminantes podría llegar a contaminar cuerpos acuíferos superficiales de por lo menos casi 20 kilómetros. Entonces, ustedes se imaginarán el problema ambiental que genera disponer mal los residuos. Por eso, se buscan alternativas para que las personas sean más conscientes y que lo que uno va a disponer en los residuos, en los rellenos sanitarios, sea cada vez menos contaminante. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? También los rellenos sanitarios tienen un riesgo porque no es solo tenerlos ahí dispuestos en la superficie, sino también como esos lixiviados pueden pasar por el perfil del suelo, hacer un proceso de lixiviación por el perfil y llenar cuerpos freáticos o lo que son lo que nosotros conocemos como acuíferos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Todo el sistema o el sistema actual, el ciclo del agua plantea que hay un movimiento de recursos, de material, a partir de las aguas superficiales, de las aguas subterráneas o también del agua que evaporada se mueve por la atmósfera. Entonces siempre hay un ciclo. Pero ¿qué va a pasar? Como hay un movimiento continuo de aguas por la fluctuación del nivel freático, entonces si colocamos un elemento contaminante que pueda moverse por el perfil del suelo, puede contaminar aguas subterráneas a nivel, bueno, en una zona específica cercana, y este elemento químico puede trasladarse a zonas lejanas en un tiempo prudencial. O sea, uno podría contaminar acuíferos en unos 10, 15, 20 años en específico. ¿Cuál es el problema? ¿Ustedes cómo creen que sería, cómo es la mayor cantidad de recursos que se toma para algunas actividades económicas en algunas zonas no tan elevadas a nivel del mar, como puede ser en el llano, como puede ser en los valles, como son en algunas zonas de una pendiente no tan alta? ¿Cómo creen que se toma el agua? ¿Alguien conoce los aljibes? Es por perforación de pozos. Pozos, aljibes, todo ese tipo de elementos se extraen o bombean agua subterránea para poder después hacer un proceso de potabilización y poder ser utilizado en actividades económicas. Ahora ustedes entenderán que de pronto colocar un relleno sanitario cercano de una zona donde se haga uso de pozos o elementos para poder tomar agua, pues puede implicar un riesgo para la salud humana, para las personas en alrededor. Además que la detoxificación de estos ecosistemas no es tan veloz que digamos. Los microorganismos, como no están adaptados a ese tipo de contaminantes y a esas concentraciones, pues lamentablemente se han encontrado con efectos contaminantes, o sea, digamos en algunos procesos de perforación, sobre todo en petróleo que se han investigado, han encontrado elementos contaminantes derivados de petróleo en pozos petrolíferos que han superado ya los 60 o 70 años después de la perforación. Entonces, ¿qué pasa? No es tan fácil la detoxificación de estos ecosistemas, y por eso uno busca que los elementos o los lixiviados altamente contaminantes que puedan tener alto contenido de metales pesados o de materiales halogenados sean los menos absorbidos dentro de los ecosistemas que son importantes para nosotros. Aún así, siempre hay un riesgo. Por eso,
ha pasado o ha ocurrido, de pronto ustedes han escuchado, ambiental a nivel global, y no sé si lo conozcan, que es el tema de la acidificación de océanos. Contaminan todos esos materiales contaminantes que nosotros generamos en los cuerpos terrestres, digamos en esta placa continental. ¿Dónde quedan la mayoría o algunos de la mayoría de ellos? ¿A dónde terminan esos cuerpos acuíferos? Por el peso finalmente en el océano, porque hasta que no tenga presión suficiente no deja de descender. Igual, hasta un cierto punto, por el efecto del ciclo de los materiales o el ciclo de los elementos dentro de la naturaleza, tienden a disponerse en cuerpos de mayor acumulación. Y como nosotros actualmente en la superficie tenemos 70 o 60% de cobertura superficial en océanos, o sea, en cuerpos salinos, pues la mayoría de nuestros contaminantes no son los que terminan dentro de los rellenos sanitarios, quedan en los océanos en específico. Por eso genera un problema. Todas estas cargas contaminantes tienden a acumularse ya en emisión atmosférica o una emisión que fue arrastrada, termina depositada en el océano. Estos elementos cambian las formas de concentración química. ¿Qué es lo que pasa? Estos ejemplos de la acidificación por el efecto del invernadero de lo que es el dióxido de carbono. Entonces, reaccionan con el agua, ¿sí? Digamos aquí el dióxido de carbono, forman una forma estable que se vuelve un ácido. Ese, digamos, en este caso se llama el ácido carbónico. Cuando usted tiene un ácido en una solución, pues cambia de esto. Y entonces comienza a generar un proceso químico que de pronto algunos conocerán, que es la reducción de pH, la acidificación. Pero ¿por qué esto nos es importante a nosotros? Químico en la estructura del pH obliga a reacciones que puedan generar una adversidad a las condiciones de supervivencia de algunos microorganismos. En este caso, un error es que el aumento del pH comienza a degradar las estructuras óseas de algunos macroorganismos, y nematodos, algunos de ese tipo de... ¿Y eso qué genera? Condiciones adecuadas para poder sobrevivir, comienza a haber una reducción de las poblaciones en cadenas tróficas a nivel bajo. Pero entonces no significa que solo las cadenas tróficas a nivel bajo se degraden y ya, sino que eso genera un efecto cascada, en el cual animales o macroanimales que se alimenten a partir de cadenas tróficas inferiores comienzan también a caer. Y es por eso, o es que asocian, que muchas de las extinciones que se han presentado en este momento en los últimos 100 años se han debido al exceso de contaminación que han acumulado dentro de los océanos. Además, se ha planteado que también esto genera un efecto biológico, y es también para poder asociarlo, los peces por donde respiran. ¿Quiénes han visto? Han identificado. Ellos toman Por del las agua, branquias. por las agallas, por las branquias. Ellos toman del agua oxígeno disuelto, ¿sí? Y lo toman y separan ese oxígeno del agua y ellos acumulan y el agua sale por las branquias en específico. Cuando hay un cambio de pH, para ellos, la eficiencia en la capacidad de separación del oxígeno del agua, y comienza a haber un efecto como de estrés, como si fueran asmáticos. Entonces los peces en aguas que son altamente acidificadas comienzan a perder la capacidad de respirar. Es casi lo mismo que nos pasarán a nosotros con algún problema de neumonía. Es por eso que también se ha asociado que muchas de las poblaciones de macroorganismos a nivel de océanos han perdido su viabilidad. ¿Esto en qué nos afecta? ¿Qué creen que consideren que puede afectar de que una población de peces se reduzca en algunas zonas en específico? A nivel de nosotros. La cadena alimenticia. Ustedes entenderán que no todas las poblaciones o no todos los territorios tienen las mismas condiciones de forma de alimentación. Pero un momentico. Unos territorios en específico basan su dieta alimenticia en muchos de esos elementos o en esos recursos que son bióticos. Entonces, con esta reducción en estas condiciones,
genera que por lo menos poblaciones a nivel costero encuentren cada vez más difícil o sean más afectadas a un estrés por un déficit alimentario en específico. Por eso también puede implicarlas a las actividades económicas. Además que la destrucción de toda la cadena alimenticia como tal también genera un efecto adverso de que, ¿qué pasa? Nosotros en el cuerpo humano, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que nos contiene? ¿Qué podemos acumular? ¿O qué tienen los animales? ¿Qué tienen los peces? ¿Qué tienen todos los insectos? ¿Qué nos compone? Agua. Nos componemos 70% agua. ¿Y cuál es el otro 30%? Como cenizas. Esa ceniza que se compone. ¿Qué nos compone? Es hecho a base de carbono, creo. Una parte de carbono, otra parte de nitrógeno. Nosotros somos organismos a base de carbono y nitrógeno. Y hay una pequeña parte, un porcentaje por ahí del 6 o el 8% de ese 30% que son minerales. ¿Sí? O pueden ser elementos como azufre, o pueden ser otro tipo de elementos. ¿Qué es lo que pasa? Los macroorganismos, como nosotros vivimos, también somos como unas baterías de acumulación de materia. Nuestras expectativas de vida, 60, 70 años, acumulamos un contenido de masa, ¿sí? Pero cuando comienzan a haber una extinción masiva, comienza a ver que la materia no puede ser acumulada por los macroorganismos. ¿Y qué pasa con esa materia? ¿Dónde queda? ¿Mm? ¿Dónde creen que queda la materia que no se puede acumular o se puede absorber? Los de los peces y los cuerpos de los seres vivos. Queda en el ambiente, queda en la atmósfera, queda en el agua, queda en el suelo. ¿Y qué es lo que pasa? Ya una cantidad de materia que no puede ser acumulada por los organismos bióticos. ¿Qué pasa cuando un cuerpo hídrico acumula mayor cantidad de materia, mayor cantidad de nitrógeno, mayor cantidad de carbono, mayor cantidad de otros elementos? Se vuelven aguas que son impotables o que están contaminadas porque tienen una carga mineral suficientemente alta para poder exigir que requiera un tratamiento antes de que pueda ser útil. ¿O qué pasa con el ambiente, con la atmósfera? Puede haber una carga ambiental de contaminantes muy alta que por lo menos nosotros tratamos con los árboles de poder reducir, o sea, que los árboles absorban una cantidad de esa materia o esa masa, pero si no hay suficientes árboles, entonces, ¿qué pasa? Se dispone mucho de este efecto de elementos volátiles dentro de la atmósfera y generan cambios a nivel químico y a nivel físico. ¿Cuál es el conocido más común a nivel físico? El calentamiento. Como acumulan mayor cantidad de energía irradiada del sol, la acumulan en su forma, pues se genera un efecto invernadero y por eso estamos conociendo efectos del calentamiento global. Porque hay mucha materia, muchos elementos volátiles que, aunque en condiciones naturales deberían ser acumuladas, en estas condiciones no hay. Por eso también nosotros requerimos de los animales, requerimos de las plantas, porque todos nosotros somos un conjunto de baterías que acumulan y mantienen el ambiente detoxificado. Es por eso que es muy importante para nosotros entender cómo son los ciclos de la materia y también nosotros ser parte de ella para reducir nuestros impactos. ¿Qué es lo que se plantea dentro de las estrategias ya a nivel territorial? Primero, hacer un proceso de identificación de cuáles son todos nuestros tipos de residuos y sobre esa clasificación hacer su procesamiento adecuado o un proceso en el cual reduzca su impacto ambiental. Entonces, la forma más sencilla que se ha planteado en este momento, tres grupos importantes. Lo que son residuos peligrosos, los residuos sólidos urbanos y los residuos de manejo especial. ¿Cuáles de esos ustedes generan más? ¿En sus actividades normales o en sus actividades económicas? ¿O alguno maneja residuos peligrosos? Residuos urbanos, ¿no? Es lo que las personas generan más. Sí. Y en el caso de ustedes generan también residuos de manejo especial. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Algunos de los elementos más comunes que se generan dentro de los residuos está en los sólidos urbanos, conocemos todos: papel, cartón, residuos orgánicos, plástico, vidrio, madera, icopor.
Pero también hay unos elementos de manejo especial que son comunes para ustedes. El caucho, residuos eléctricos, el litio, el cobre, el plomo, el cadmio. ¿Dónde conocen esos materiales o esos elementos? En las Litio, baterías, cobre, plomo y cadmio. en las baterías. ¿No? Sí, Las en el equipo baterías, electrónico también. todos los elementos electrónicos. Y ya hay unos elementos peligrosos que ya depende de su riesgo por la manipulación de eso. Ya hay algunos explosivos, nocivos, tóxicos, cancerígenos, mutagénicos o cortopulsantes. Nosotros manejamos si estuviera mal dispuesto y sería cancerígeno hasta mutagénico. ¿Cuál creen que sea? El plomo. Exactamente. Plomo o algunos otros elementos de metales pesados que manejan en las baterías de alta resistencia. Esos elementos, si se exponen mal en el ambiente y ese elemento llega a un cuerpo acuífero o a un elemento o a un tejido de un ser vivo, podría llegar a implicar en daños a nivel cancerígeno o mutagénico. El mercurio. ¿Qué es lo que pasa? A veces también a nivel ya industrial, para el tema de separación o para mejorar las condiciones de manejo térmico eléctrico de algunos elementos. Entonces, nosotros tenemos que plantear alternativas o ideas para eso. El problema es que como hay un cierto desconocimiento de cómo se procesa, cómo se puede hacer un manejo adecuado de eso, entonces uno no sabe qué hacer con esos elementos, uno no sabe qué hacer con un residuo peligroso o con un residuo de manejo especial. Es que veamos una serie de videos también en las cuales nosotros identifiquemos cuáles son las alternativas para algunos tipos de residuos. Y vean que de todo el universo de residuos en específico, puede que la mayoría, casi un 60 o 70%, se pueden reaprovechar. Pero entonces el compromiso nuestro sería buscar una alternativa de clasificación y entrega a un actor en el cual sí pueda disponer de sus recursos de manera adecuada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el primer residuo que ustedes conocen más común? El plástico. Pero el plástico no es solo plástico como tal. Existen muchos tipos de plástico porque son diferentes estructuras químicas. Las más comunes en el mercado y lo que más ustedes que conocen son el polietileno, el que clasifican con este forma 1, polietileno de alta densidad, el 2, polietileno de baja densidad, el 4, polipropileno y a veces el poliestireno, con el que hacen el icopor. Entonces, van a ver que muchos de los residuos ustedes los podrían trabajar siempre y cuando ustedes conocen esta clasificación. En este caso, por lo menos en los plásticos, ¿qué se busca con los plásticos? Que después de un proceso, antes de selección y clasificación, se pueda hacer un procesamiento adecuado de él. ¿Cuál sería el ideal o el procesamiento ideal de los plásticos? Que se clasifiquen por color, también por tipo de material. Si es por lo menos en polietileno de alta densidad, por lo menos se pueda separar. Y lo que está haciendo esta máquina es triturarlo. ¿Triturarlo para qué? Para ponerlo en unas, como pones, para poder lavarlo y las contaminar ahí. Todo eso nadando en esta piscina y poder purificar lo que sí es el poliestireno o el propileno que uno busca de esto. El mercado valora mucho los materiales plásticos así puros, pero clasificados por color, porque eso da mayor valor comercial. Un elemento plástico impuro que genere gran cantidad de sustancias, de colorantes contaminantes, lo que va a pasar es que no lo utilizan para cierta manera, o por lo menos en el mercado no se utilizan diferentes colores o diferentes texturas. Por eso entonces es muy importante que para una clasificación adecuada se clasifique con color y ya después del proceso, en algún proceso termoformador, hagan el elemento para por la cadena productiva. Recuerden que este tipo de plásticos, lo único que un tiempo de vida útil tan grande, el tema es que lo único que tienen que buscar es colocarle un poquitico de aditivo que mejora las capacidades de estructura o textura de este, y con eso se vuelve a mantener con material reciclado por otros 40 o 50 años más. Por eso es muy importante que en este tipo de casos, en los plásticos, se identifique que también hay alternativas de manejo. ¿Qué pasa con otros? El papel y el cartón también es común para ustedes. Ustedes lo manejan bastante, todos lo manejamos bastante. Normalmente el papel
vienen de industrias madereras, las cuales utilizan la celulosa, o por lo menos el material de celulosa que contienen los troncos o a veces las hojas de los árboles, y lo utilizan para poder hacer la estructura del papel. ¿Qué pasa? Lo mismo que les estaba comentando. Ambiental que más genera la industria del papel. ¿Qué es lo que se está viendo ahí? La La deforestación. deforestación. Ujú. Exactamente, deforestación. ¿Y qué está haciendo un árbol? Así como bajo nuestro precepto, bajo nuestro concepto. ¿Qué lo compone el árbol? Pues los árboles lo que hacen es filtrar las impurezas del aire, ¿no? Como tienen dentro de su estructura, dentro de su tronco, dentro de sus hojas, tienen carbono y tienen nitrógeno, y como el árbol toma contenidos de carbono del aire, o por lo menos por las raíces toma contenidos de carbono del aire, o toma contenidos de nitrógeno que fueron fijados al suelo, entonces los árboles son como nuestras baterías o nuestras mejores baterías de acumulación de carbono o de algunos elementos. Cuando usted deforesta un bosque, ¿qué es lo que está haciendo? Que en un proceso, ya sea lento o rápido, 10 o 15 o 20 años, ese carbono que estaba acumulado se quede en el ambiente. Pero ¿qué tan rápido nosotros deforestamos a lo que reforestamos? ¿Cuánto tiempo demora en procesar un tronco de estos de papel? ¿Cuánto creen? Con el sistema actual. ¿Que en cuánto tiempo se recupera un árbol? ¿En cuánto tiempo se degrada? Se utiliza que yo lo pueda cortar, lo pueda procesar, lo pueda moler y ya lo pueda hacer en forma de papel. ¿Cuánto creen que se demora? No, ni idea. Si lo cortan, de 5 a Horas. 10 años. 1 o 2 horas y después lo procesan para poder llevarlo y transportarlo a las empresas en las cuales se hace la trituración y el moldeo del papel. Ese proceso de moldeo de papel se puede demorar casi unas 6 a 8 horas. Entonces uno requiere menos de un día para coger un árbol y volverlo una hoja de papel. Ahora hagamos al revés. ¿Cuánto se demora uno en generar un árbol ya a nivel de estructura de forma como se manejan a nivel comercial? ¿Cuánto creen que se demora creciendo un árbol de esos? Como 60 años, algo así. Actualmente, por eso lo que ven al principio del video, se están usando unas especies de pinos o algunas especies de cedros, las cuales son cada vez más precoces, o sea, que crecen en un tiempo de vida menor. Aún así, se utiliza para ser cortado y ser elevado en papel. Pero para que uno pueda llegar a formar este tipo de árboles, ya dependiendo de la capacidad técnica de eso, se puede demorar unos 14 o 15 años. Entonces, como es el sistema inviable donde uno requiere o demanda más material de madera a lo que uno se puede recuperar por medio biológico, por eso es que se está deforestando tanto. Y es por eso que el mercado de la madera es muy importante a nivel mundial. Entonces el problema es buscar alternativas para reducir esa demanda o reducir ese requerimiento de materiales de celulosa en eso. Por eso se plantea el uso del reciclaje. El reciclaje de papel y cartón. Más celulosa, lo que se plantea busca con este tipo de materiales es que se acumulen, ¿sí? También separados por color y se puedan moldear que plantee la industria. Lo más común es que de materiales reciclados por el efecto de la contaminación del color se utilicen en empaques en específico. Básicamente, después de un proceso antes de clasificación, lo que se hace es triturarlo, como es el mismo material celulosístico, ¿sí? Eso es llevarlo, creo que les envían también la que son capacitación. un contenido de agua para poder destruir la estructura, limpiarla, separar los contaminantes de ella y dejar el material de celulosa puro para hacer el proceso de formado. Ya después de que se hizo todo ese proceso de trituración y de limpieza o de purificación del material, a veces le utilizan coloración. ¿Qué hacen? Son 2 procesos, o 4 procesos. Un proceso de prensado o de formación de la hoja de papel, ¿sí? Estos rollos que tienen ahí, que se pueden ver,
están bajo un proceso de calentamiento para poder reducir la humedad del papel. Proceso de presión y de temperatura moldean y le dan la forma al papel en específico. Ya después de todo ese proceso de reducción de la humedad, como lo pueden ver ahí, los rollos de papel final, lo que va a ocurrir es que dependiendo de la industria, lo cortan, lo moldean y lo colocan dentro de un nuevo sistema. Lo más común y lo que pasa generalmente es que cuando usted mezcla diferentes tipos de papel, de colorantes diferentes, pues cambia la coloración. Por eso para papel de cuadernos o papel en específico, usan materiales vírgenes, o sea, por lo menos maderas que son cortadas de las industrias. Pero para temas de empaque se trata de utilizar material de papel que ya ha sido reutilizado. Ese es el objetivo de eso. El color del papel es muy difícil y altamente contaminante. Además que el material final quedaría con alto contenido de contaminantes, ya sea cloro, ya sea flúor. Entonces no es viable para el mercado utilizar esos tipos de elementos para poder empacar o mantener elementos. Por eso entonces utiliza que se pueda reciclar 1 o 2 veces en un proceso de manejo de residuos y ya después se pueda disponer finalmente en el ambiente. Recuerden que este tipo de materiales se pueden degradar de manera natural entre unos 1 a 5 meses. ¿Sí? Pero entonces ustedes están bajo un caso en específico que requiere un manejo más minucioso de esto, y es el manejo de las baterías. ¿Alguno de ustedes conoce qué compone las baterías? Mercurio. Níquel, cadmio. Níquel, hay unas baterías de níquel, hay unas baterías de litio, de cadmio, y hay algunas baterías que ustedes conocerán como alcalinas, que vienen de un elemento disociado, o sea, lo que puede ser un ácido altamente disociado, que por el efecto de disociación de los iones, entonces tienen una capacidad de acumulación de energía o de electrones en específico. Con las baterías. Estos elementos, el níquel, el cadmio, el mercurio en ciertos elementos, son altamente contaminantes y solo con una pequeña parte de esta porción podrían contaminar cuerpos acuíferos o generar un elemento cancerígeno mutagénico. Entonces lo que se busca al principio es que este tipo de materiales tienen que ser clasificados y llevados a otro proceso diferente al que se maneja ahí. Entonces, ¿de qué depende todo un buen proceso de manejo de baterías? Que usted haga una separación en la fuente, que identifique este tipo de materiales altamente peligrosos, van en un lado, se manejan de manera especial, la madera, lo que son el papel, lo que son el plástico en otro lado, no se podría mezclar. Generar unas limitaciones técnicas. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cómo se procesa este tipo de materiales? Algunos elementos se vuelven en sistemas en la industria metalúrgica, se utilizan como materiales para la formación de nuevos aceros, en caso como para algunos elementos, como vienen con contenidos de acero, de zinc, de manganeso, como ustedes lo veían, es que se me dañó aquí, ¿no? Lo utilizan en algunas calderas, lo que serían los nuevos aceros, o sería para mejorar la capacidad calórica dentro de la caldera. O sea, como también tienen un potencial explosivo, aumenta la temperatura dentro de ellas y permite una mejor formación del acero. Por eso, usan ese tipo de baterías, como lo pueden ver ahí, este tipo de proceso puede ser altamente comburente. Entonces, un material siderúrgico para poder procesar baterías, pues es altamente costoso. Por eso lo más recomendable para esto es hacer un encadenamiento en el cual por 1, 2, 5 o 6 meses las baterías y luego se las entrega a una persona que esté adecuado o que pueda direccionar este elemento a las siderúrgicas que están especializadas. Pocas en Latinoamérica. Que haya escuchado hay una en Brasil y hay una. Entonces lo que se hace es exportar y allá en ese tipo de fábricas lo procesan. Lo utilizan como escoria, lo utilizan como material comburente para las calderas o lo utilizan como acero. Ese es el uso final del destino de las baterías. Pero
hay otros elementos de alto valor dentro del mercado, y es que, ¿qué es lo que compone los microchips? ¿O qué es lo que compone lo que ustedes conocen dentro de los elementos? ¿Qué lo compone? ¿Qué creen que sea? ¿Qué es lo que les da la capacidad de trabajo de estos materiales? Superconductores. Ahora Superconductores como mismo, el oro. Oro. y silicio. En algún momento antes se utilizaban materiales, ¿cómo decirlo? Como poco puros, cobre o algunas aleaciones entre cobre, oro, bronce, en algunos sistemas de procesadores de años antes. Pero como se ha exigido ahorita en el mercado una mejor capacidad de procesamiento, una mejor capacidad de disociación, entonces los nuevos microchips o los nuevos procesadores actualmente manejan aleaciones o hasta oro puro en específico porque es el material mejor conductor. Pero también se utilizan porque como el cobre y el oro son elementos que son de una buena capacidad de transmisión calórica, entonces este procesador se calienta y uno utiliza elementos de retiro como cobre o refrigeradores para poder tomar esa temperatura o ese exceso de calor en el sistema y la retira por medio de los ventiladores. Entonces, además de la ventaja que son superconductores, se reduce el efecto o la desventaja de que puedan quemarse o puedan incinerarse dentro de su trabajo. Pero entonces este cobre y este oro, ¿qué creen que sean? ¿Son materiales infinitos? ¿Se encuentran mucho en la naturaleza? ¿Qué pasa con esos materiales? El oro es un mineral precioso, por eso lo consideran precioso por ser limitado. Es limitado, es un recurso limitado como tal. Además que ustedes entenderán que en algunas de las zonas, digamos acá Colombia, está impactado por unas empresas que extraen metales y no de las maneras más seguras posibles. ¿Qué es lo que pasa? El oro está en unas bajas concentraciones en algunas zonas, generalmente en algunas minas de oro. Estas minas lo que hacen es destruir o triturar la piedra donde esté contenido la pequeña concentración de oro y luego utilizan materiales como mercurio para amalgamarlo, o sea, para que el mercurio se adhiera al oro y lo pueda como mantener o desagregar. En este trabajo de amalgamiento, o sea, de agregación del oro con el mercurio, pues están generando residuos de mercurio dentro de los cuerpos acuíferos demasiado altos. Es lo que pasa que ahorita muchas de las comunidades que están en el Caquetá, en el Chocó, en el Amazonas, donde se están haciendo explotaciones mineras que a veces son ilegales, o la mayoría son ilegales, entonces estos impactos por la explotación del oro son demasiado dañinos en el ambiente. Entonces también se busca de que el oro que ya fue extraído, pues sea reprocesado. Algunas de las estrategias que se plantean para esto, como ustedes las conocen, que muchos de los elementos de esos electrodomésticos, ya sean computadoras, tienen unos elementos electrónicos con un alto contenido de oro o de cobre o es altamente esos vienen agregados con placas de plástico o esas placas de zinc, que son materiales de baja capacidad conductora. Estrategia del manejo de los residuos electrónicos. Las empresas que disponen de esos tipos de residuos, primero separan lo que son los microchips de una manera que usted pueda reprocesar este tipo de materiales de manera separada. Ya cuando las placas ya les han quitado la mayor cantidad de microchips, ya tienen una baja concentración de elementos, aún así esos tienen materiales que pueden ser altamente conductores. Ustedes conocerán todos los circuitos que se desarrollan dentro de las placas de zinc, todos también tienen materiales superconductores. Entonces, lo que se busca con estas placas, lo voy a poner acá, lo voy a acelerar, a todas estas placas, lo que le hacen, a ver si el video lo da, o recortan todos los elementos que puedan tener altos elementos de valor agregado, por lo menos esos conductores son en cobre o en bronce o en algunas aleaciones o hasta en algunos casos de oro puro. Lo que se hace, se retira o se buscan los elementos que son importantes, separar lo que necesitamos, se acumulan, todo lo que son en este caso también tienen los circuitos conductores
se acumulan y para procesarlos, lo que están haciendo es que lo procesan en ácido. Todo este material que sostiene el conductor, ese zinc, a veces ese, lo degradan, o sea, lo corroen a partir de ácido, generalmente o comúnmente es el ácido nítrico, porque es el más fácil de después. Entonces, de degradación o de corrosión, con material conductor del plástico del zinc, ¿sí? Esto. Por efecto ya a nivel... Espera que se me perdió el video. Por efecto de precipitación, el metal, como es más pesado, tiende a acumularse en la parte. Entonces, lo que hacen, lo que no requiere, lo que no se necesita, se deja una solución del ácido. Vamos a acelerar. Aquí, como pueden ver, ese ácido nítrico, cantar o a precipitar lo que es el metal que se puede reaprovechar. Y al final lo que hacen es remover el exceso de ácido. Vamos a ver acá. Remueven el exceso de ácido y este contenido de acá de solución de ácido con el metal comienzan a evaporarlo. El ácido nítrico al final termina como un elemento volátil y así purifican el metal. Después hacen un amalgamiento con otro tipo de bronce y así acumulan. Pero ¿qué pasa? Así como lo ven, ¿cuáles son los de procesamiento? Así como lo vemos en el video. ¿Cuáles creen que sean los riesgos para el operador de manejo de este tipo de residuo? Inhalar el ácido, ¿no? Riesgos de quemadura. Si se está evaporando como dicen, pues En este Inhalación de caso, vapores. la emisión de vapores también. O sea, además del riesgo de contacto por usar un elemento corrosivo altamente concentrado, también la generación de vapores puede ser un elemento de riesgo importante. Por eso también, no todas las personas están capacitadas para hacer procesamiento de este tipo de residuos electrónicos. Lo mejor sería que haya una cadena de actores en las cuales unos lo acumulen, otros lo separen, lo clasifiquen y otros lo procesen para poder hacer este tipo de recuperaciones con el menor impacto ambiental. Generalmente esto se hace en cámaras cerradas en las cuales los vapores se acumulan y a veces el ácido nítrico se vuelve a recuperar y se separa el metal del ácido volátil y se maneja de una manera un poquitico más. Pero entonces, lo que implica es que como hay diferentes formas de manejo de procesamiento, la limitación es cómo llegar a este proceso donde ya sabemos que es plástico, ya sabemos que es metal, ya sabemos que es aluminio, ya sabemos que son manejos de residuos especiales. Colombia, en los últimos años, como ustedes vieron en la plataforma, a partir de 2009 había una norma técnica y actualmente en el 2019 como que se hizo una confirmación de la norma en la cual se exige que a nivel colombiano, bueno, a nivel territorial, se haga una separación de residuos. En unos residuos aprovechables, unos residuos orgánicos aprovechables y unos residuos no aprovechables, buscando que al separar estos, uno reduzca la cantidad de materiales que lleguen a los rellenos sanitarios. Haciendo este proceso de clasificación, se ha logrado recuperar hasta un 50 o 60% de los materiales en forma de peso. Entonces, hay alternativas para hacer trabajos de mitigación de impacto ambiental, pero nuestro compromiso, ya que somos actores a nivel inicial, o sea, generadores por consumo, la estrategia que tenemos que buscar nosotros es educar, hacer concientización ambiental, que este proceso tan simple de separación de residuos y la entrega del producto final a una persona responsable o adecuada en este proceso podría reducir una cantidad de impactos ambientales a largo plazo de cadena abajo. Es importante y que queda de enseñanza según la norma. Aprender a identificar los materiales, aprender a colocarlos dentro de un elemento, dentro de su empaque adecuado y que después se busquen instituciones que, digamos, nosotros en este caso como consumidores,
Residuos aprovechables debemos acumular plástico, cartón, vidrio, papel y metales. ¿Todos se pueden procesar de la misma manera? No, no por la estructura de cada uno debe ser aprovechado en forma distinta. Al plástico nosotros lo peletizamos, lo trituramos y lo peletizamos. Al cartón lo licuamos, lo separamos, o sea, lo comprimimos y le retiramos la humedad. Al vidrio se tritura y se vuelve a moldear. Y a los metales se vuelven, por lo menos en este caso, a trabajar en siderurgia, o sea, se vuelven a moldear a partir de ese tipo de calderas. Los residuos orgánicos ya dependerá del manejo, pero algunos se pueden aprovechar con biodigestores, algunos otros se pueden colocar con compostadores, pero no necesariamente todas las empresas tengan que tener compostadores, obviamente no. Lo importante es que con esta separación identifiquen si hay alguna entidad o algún actor que pueda procesar este tipo de productos, lo haga de manera responsable y que genere la menor cantidad de impactos a nivel social. Y ya hay una cantidad de residuos no aprovechables, elementos contaminados, servilletas, contaminados con comida o papeles metalizados, que no se pueden aprovechar. Bajo nuestra responsabilidad, listo, colocarlo en un sitio de disposición final adecuado y después reducir reducir la carga contaminante a partir de este procesamiento dentro de los rellenos sanitarios bien certificados. Esa es como la estrategia que se plantea a nivel de manejo de residuos sólidos. De todo esto es que ustedes se concienticen y vean de que por lo menos no todo está perdido con toda la generación de elementos o de nuestra demanda de nuestro trabajo. Se puede trabajar, se puede desarrollar una alternativa de manejo de residuos a nivel ambiental sostenible, pero implica una articulación. Y al principio lo que nos toca, o sea, lo que nos está desarrollando Colombia, lo que ustedes han visto, es un proceso de concientización o de por lo menos de enseñanza de lo que implica el beneficio de este tipo de actividades. ¿Qué es lo que se busca? Perdón, ¿Sí? perdón, profe, pero es que más de concientización depende de la cultura de la gente, porque las resoluciones están, las leyes están, la normatividad están, que no son todas las que deberían de ser, porque el gobierno tendría que tener un abanico más amplio, como por ejemplo, disminuir la adquisición de vehículos contaminantes con biocarburos, con carburos de como la gasolina o el ACPM, y premiar a la gente que tenga un medio no contaminante, pero eso no existe aquí en Colombia. La resolución, como usted dice, la separación de residuos a nivel nacional. No sé cuál sería, se supone que es a nivel nacional, pero por ejemplo aquí en Bogotá, donde yo vivo, tenemos que, por ejemplo, los plásticos que se utilizan donde vienen la carne o cualquier alimento, hay que lavarlos para poder botarlos. Se colocan en las bolsas de colores y se deben de sacar hasta los depósitos de basura. ¿Qué pasa? Pues nuestros amigos vecinos que vinieron pasan cuando quieren, rompen bolsas, se llevan lo que quieren, botan, hacen el reguero del siglo, vuelven a mezclar todo con todo y entonces nos llega el aviso de la alcaldía de que no estamos dando cumplimiento a la norma. Entonces ahí está en el tira y afloje. Entonces más de concientizar es de cultura. Y mucha gente bota un papelito o cualquier basura a la calle, uno no puede decirle nada porque le ofrecen de puñalada para arriba. Entonces, es eso. Como le digo, por ejemplo, a mi esposa, cuando pasan reportes o noticias de las naciones de primer mundo, hasta la basura en esos sitios es bonita. Está bien colocada, pero aquí no, aquí donde usted vaya, los ríos son una porquería, es que no son ríos. Muchas veces hasta los parques naturales los tienen que cerrar debido a la contaminación de la gente, porque piensan de que
cuando llega a Colombia puede hacer lo que quiera, los turistas. Mm, Y el mismo colombiano, nosotros, qué pena, pues también a nivel de mm, cultura, cuando salimos, dejamos eso un chiquero. sí. Como en las pasadas Olimpiadas se vieron a los japoneses en Rusia recogiendo ellos la basura de otros. Ujú, Entonces, esas que son las buenas normas que debemos de acoger, y lástima que se acabó el manual de Carreño, eso era lo que mm, tendríamos que asumir y asumirlo desde el nivel de educación. Pero como le digo, lamentablemente todo está y campañas de capacitación las que usted quiera. ujú. Y se han Recuerden liderado y en que las empresas también. Recuerden que algunas alternativas que han manejado países que ya manejan sistemas de selección en la fuente ya muy estrictos, al principio hicieron campañas de concientización, enseñar de que las personas este tipo de material se pueden recuperar, esto se puede hacer tal otra, pero pues actualmente en Colombia hay una limitación y es una limitación de infraestructura. ¿Qué creen que estaba pasando en Bogotá, por lo menos con esos containers, con esos elementos de envase? Que pudieran clasificar y pudieran manipular los operarios de manera más rápida ese tipo de elementos para disponer en las zonas de clasificación. Pero entonces las personas no colaboraban. ¿Qué pasa en otros países? Ya trascendieron de esa estrategia de concientización y ya empezaron en un sistema de penalización. Si usted genera una cantidad de residuos por encima del promedio en específico, usted paga un impuesto, un elemento para que la persona que vaya a clasificar sus residuos lo haga de manera en condiciones dignas en específico. Además que se utiliza ese recurso para poder ser mejorada la infraestructura del sistema. Entonces, ya en algunas zonas, en algunos países, ya hasta se vuelve más conveniente reciclar en la casa, hacer todo este proceso de separación en la fuente, para que por lo menos a usted no le cobren 2, 3, 10 dólares o 10 euros más por usted depositar los residuos. Ya la persona que quiera pagarlos es porque no quiere disponerlo, no lo quiere separar, pero ya se vuelve un tema de decisión a nivel personal, a nivel interno. Lo que importa o lo que se busca con esto es que empecemos a trabajar en ese tipo de conciencia y veamos las limitaciones técnicas que nosotros presentamos. Un ejemplo, nosotros vamos a hacer esto que estamos viendo en la imagen, un container para residuos aprovechables, otro para residuos no aprovechables y otro para residuos orgánicos en específico. ¿Cuántos de ustedes tienen un espacio disponible para poder hacer esto? No, no lo hay. Si ven las limitaciones técnicas, ya a nivel interno. Entonces uno tiene que ya pensar o diseñar o requerir dentro de las formas de manejo una zona específica de manejos. Además de que si las personas pueden llegar a tener altos riesgos, por lo menos estos residuos orgánicos aprovechables son de alto riesgo porque pueden ser vectores de algún tipo de olor o de efecto de enfermedades o de vectores de enfermedades, pues uno podría exigir alguna forma de sistema en el cual los residuos orgánicos se separan, sí, pero usted los recoge cada uno cada 2 días. Los residuos aprovechables cada cierto tiempo y los residuos aprovechables lo mismo con los residuos orgánicos. Se podría exigir que haya una frecuencia de recolección de residuos de los que son altamente peligrosos para nosotros en nuestra condición de vida y otros que sí sean de manera adecuada en unos puntos en específico. Hay municipios donde como la cantidad de emisión de residuos no es tan alta, se hace una separación de residuos ya a nivel local. O sea, hay como hay unos parques, yo he visto por lo menos en San Juan de Río Seco y en otros municipios pequeños, colocan en los parques una zona de acumulación de residuos aprovechables y las personas depositan ahí y solo en un punto del municipio recolectan estos residuos. Entonces, se vuelve más eficiente el manejo de estos. Los residuos orgánicos y esos, dos de las casas, pues se maneja todavía el cronograma de manejo y se llevan a los rellenos sanitarios dispuestos. Hay otra limitación técnica ya a nivel Colombia, y que ya lo he visto bastante, es que hay municipios ya de quinta o sexta categoría que hasta el servicio de rellenos sanitarios se lo comparten a otras ciudades. Un ejemplo, presta el servicio de acumulación de rellenos sanitarios a municipios aledaños. Puede ser Villanueva, puede ser Paratebueno, puede ser otros municipios cercanos, Puerto Carreño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como se centralice tanto en una estructura, en una entidad en específico, puede que como el monopolio de ella le exija,
no se vuelve eficiente en el manejo de ella. Además que los municipios pequeños, como no generan gran cantidad de residuos, pues no les exigen a ellos de que procesen sus residuos. Entonces, una ciudad puede colaborar, pero unos municipios no. Entonces también se vuelve como un problema técnico en el cual por limitaciones de infraestructura unas sí colaboran y otras no. Entonces, son varias cosas y varios factores, pero hay que pensar en cómo es la estrategia para que los generadores o los mayores generadores de impactos comencemos a trabajar en esto. Ojalá se pueda plantear en un proyecto, y yo he visto proyectos en las gobernaciones donde plantean unos sistemas de tratamiento. Vamos a hacer una planta de tratamiento de plásticos en tal lado. Por lo menos acá en Colombia se hizo un proyecto con diferentes gobernaciones ya a nivel regional y diseñaron una planta de tratamiento de residuos peligrosos, unas chimeneas ahí cerca del relleno sanitario de Mondoñedo. Ya colocaron para poder procesar los residuos peligrosos. Eso ya se ha hecho y ya hay una experiencia previa. ¿Qué es lo que toca hacer? Replicarlo y hacerlo para cada uno de los tipos de residuos que se quieran aprovechar. Pero eso requiere tiempo y requiere voluntad tanto social como política. Pero ese es el objetivo, es la idea como de esto. Que ustedes vean de que si uno quiere buscar alternativas para mejorar o reducir nuestros impactos ambientales, es una colaboración interinstitucional, no es solo yo. O sea, yo puedo separar, pero entonces, ¿quién lo va a procesar? ¿Quién lo va a transportar? ¿Quién lo va a disponer de nuevo en el mercado? Entonces, son varios factores actores que toca vincular. Entonces, es un trabajo de conciencia social. Pero si no empezamos a entender cómo se maneja esto o cómo se podría trabajar para esto, no sabemos cuál sería el futuro en específico de este tipo de resoluciones. Esta es la base. ¿Cómo se selecciona? Ya de ahí para arriba, todo el procesamiento, la clasificación y eso, ya son otros proyectos a nivel social, a nivel territorial, para que se trabaje en esto. Tiene que analizarse la demanda, analizarse la capacidad de procesamiento y el mercado final, porque estos residuos al final tienen que volver a entrar en el mercado. Es lo que están abanderando con las economías naranjas. Pues, si me permite interrumpirlo un momentico, ¿no? Quería comentarle pues a usted, a los compañeros, yo estoy trabajando en una planta de incineración de residuos, no sé si es a la que usted se refiere, porque yo trabajo ahí cerca de los puentes. Sí. Pues yo ya tengo casi 2 años trabajando ahí y como programador de software, ¿no? Y dentro de las capacitaciones que uno da a los generadores y a los diferentes, sí, a las diferentes empresas, siempre se escucha como una constante, que es que las empresas pues no quieren como asumir el costo que representa pues invertir tiempo en una o una separación en la fuente. Generalmente las empresas quieren es llegar y colocar todo en una estiva y vayan y mándenlo al gestor de turno, digamos. Entonces, pues esto, digamos que, pues no comparto la opinión del compañero que intervino ahorita, porque yo considero que sí hay diferentes alternativas para que no al 100%, digamos, se pueda separar en la fuente como en algunos países de primer mundo, como comentaba, pero sí sé que hay herramientas o alternativas que bien empresas o el gobierno, sí, privadas o gubernamentales, hay para que nosotros podamos al menos utilizarla. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Punto Azul. Yo sé que ellos pues tienen ciertos puntos principalmente en conjunto, ¿sí? Donde ellos pues disponen allí unos espacios para que las personas pues vayan acumulando principalmente plásticos. Y así como esas hay otras empresas, sé que hay otras que se dedican a la recolección de residuos electrónicos, incluso los separan y todo. Pero entonces, ¿cuál es la situación? De que pues las personas particularmente no las utilizan, porque por lo menos a mí me ha pasado que yo pues si tengo una botella de una gaseosa y a mí me da pereza a veces salir al frente del conjunto, buscar dónde es que la tengo que colocar correctamente, y yo lo que hago es que la echo en la basura normalita con el resto de los residuos, ¿sí? Que yo genero en mi vivienda. Entonces yo digo que ciertamente pues tal vez no estén todas las condiciones idóneas para que sea al 100% la separación en la fuente y que todo se procese como se deba, pero sí considero que tampoco estamos tan graves en cuanto a alternativas. O sea, considero que sí las hay, no en todas partes, pero sí en su mayoría hay, por lo menos en los conjuntos o en los barrios. Hay sitios donde disponen yo he visto hasta en establecimientos, en farmacias, donde ponen unas canequitas y la gente puede dejar allí sus baterías, y asimismo con los plásticos que digamos que son
de los elementos más contaminantes que hay. Y pues por la experiencia que veo, esto no, lo que les estoy comentando no aplica solamente para nosotros como particulares, sino incluso a nivel corporativo, a nivel empresarial. Se da mucho porque pues las empresas no quieren, como les decía, ocupar tiempo en eso, tiempo que pues dentro de las empresas es bastante limitado. Cada quien tiene sus funciones y cada quien quiere hacer solo lo que le corresponde. Pero si nosotros pues desde nos ponemos, como siempre dicen por allí, nuestro pequeño grano de arena, buscando esas alternativas dentro de nuestra localidad y teniéndolas en cuenta para que cuando las necesitemos, pues las utilicemos. Sí, yo estoy seguro que tal vez no dentro de su conjunto, dentro de su barrio, pero sí muy cerca debe haber algún local, algún sitio donde estén recolectando baterías o donde puedan almacenar los plásticos, etc. Recuerden que por lo menos las metas, o sea, no es que uno diga al principio, en un corto plazo, 1 a 2 años, vamos a poder procesar o recuperar el 60% de los residuos. No es así como tal. Hay algunos proyectos o unos indicadores que plantean en el Ministerio de Ambiente, en el cual plantean unas metas, unos requerimientos según las normas de manejo ambiental a nivel internacional. ¿Qué le han pedido a Colombia? Que reduzca sus emisiones o reduzca sus impactos ambientales. Entonces ella empieza con un principio, como listo, empecemos a reducir dentro de nuestras instituciones públicas un 15% de nuestros residuos sólidos, un 10% del consumo eléctrico y un 15%, un 10% del consumo de agua. No es que uno tenga que empezar a arrastrar completamente con el sistema de residuos, sino es comenzar a hacer las inversiones, a manejar la infraestructura, ver cuáles son las limitaciones en el tema de concientización y ya a partir de ir caminando. Por eso se le decían, al principio lo más difícil es empezar. Por eso a Bogotá se le hizo tan difícil manejar ese esquema de separación de residuos por los 3 colores, porque es difícil empezar ese proceso de concientización. Pero si se va arrancando y se va haciendo un trabajo continuo de esto y se van haciendo los requerimientos de inversión adecuados, ese tipo de infraestructura podría sostenerse y cada vez va mejorando la efectividad del sistema. Pero lo importante es esto, conocer de que por lo menos, miren, este trabajo que fue 2019, con esto ya unificaron cómo se tienen que clasificar. De aquí al 2019, o sea, empezando 2019, tiene que comenzar todas las instituciones territoriales a organizar estrategias para que esos 3 elementos separados, cada uno tenga su direccionamiento. Entonces, ustedes se imaginarán los recursos, las inversiones que se requieren para eso. Entonces, por eso decía que acá en Colombia hay una limitación de infraestructura, pero pues lo importante es empezar a trabajar, a empezar a invertir en eso. Que reduzcamos digamos así, unas 1.500, 2.000 toneladas de residuos plásticos aprovechables en Bogotá. Eso ya es una meta, eso es un indicador. Ya empezamos con 2.000, teníamos unas limitaciones, listo, empecemos ahora a trabajar hacia las 3.000, hacia las 5.000. Eso es un trabajo y eso es una meta que pues ya depende a nivel social, a nivel cultural. Que por lo menos ya todos nos informemos de que existe ese tipo de condiciones, que hay alguna forma, y comenzar a requerir, comenzar a pensar qué tipo de persona o qué tipo de institución gubernamental está promoviendo este tipo de trabajos. Y si no, pues requerir o demandar este tipo de condiciones en esto. Pues al final todos estamos colaborando y todos estamos direccionados bajo un tipo de instituciones. Entonces, el objetivo o la meta de este curso, o de por lo menos de esta clase, era esto, empezar a trabajar, empezar a pensar en esa idea de concientización. Ya nosotros estamos acá unos 30, pero la idea es que cuando nosotros trabajemos en conjunto y si nos ponen una norma, un proyecto, un requerimiento, ya sepamos cómo vamos a trabajar, por lo menos inicialmente con la separación en la fuente. Pero de ahí en adelante, ¿cómo me articulo con otra institución? ¿Cómo me articulo con mi procesador de residuos? ¿Cómo me articulo para requerir o demandar este tipo de separaciones? ¿Cómo lo hago a nivel social? ¿Cómo una comunidad en específico, un grupo empresarial comienza a reducir las emisiones? Y así de esa manera se va trabajando poco a poco. Pero entonces toca empezar con esto, ¿sí? Ahora lo que les recomiendo, o que les dejo ya de tareita, si ustedes de pronto ya vieron en la plataforma, hay un pequeño módulo. Un pequeño módulo en el cual solicitan, voy a mirar si lo tengo acá, permítanme un segundo. Es un pequeño trabajo, no lo vi tan complejo. Es que creo que no lo compartí en la USB. Permítanme un segundito. Oh, qué loco.
que está lento. Mientras le hago una pregunta, instructor. Sí, señor. Nos había dicho que la retroalimentación de la matriz de riesgo la pasaba este fin de semana, ¿sí? Pero No, la el pasada video que semana corresponde a esa clase, ¿Ah? perdón, Sí, señor. que si la clase o el video de la clase ya está disponible Me toca para volver a nosotros grabar. poder corregir eso. Tuve un problema con el software que estaba haciendo la grabación, me grabó unas partes en específico, no me lo grabó todo, entonces voy a volver a hacer la redacción de la clase y la subo completamente esto. Pues algunos solo tenían, era como comentarios de que colocaron unas alternativas de manejo, pero que no eran como adecuadas a los elementos, pero no eran como elementos tan graves o tan convenientes. Entonces la retroalimentación es sencilla y no le veo como tantos ajustes a ese trabajo. Entonces, lo que yo veo como alternativa, yo califico ya de aquí a mañana todo esto, lo dejo calificado, y dejamos el tiempo prudente, por lo menos de aquí al 31, para que puedan hacer esta actividad de manejo de residuos sólidos, ¿sí? Que si tienen problemas en el trabajo en específico, pues ya con cada uno les comentaré y cuáles son las alternativas de corrección. Pero sí, de pronto pedir disculpas por ese problema técnico y esa falla, pero ya esa situación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, algún comentario de la clase o del contenido de la clase en específico como tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Pues aprovechando lo que mencionaban de que, bueno, quería mencionar de que ahí existen empresas privadas que aprovechan la materia prima orgánica para la generación de energía aprovechando las emisiones de gases. O sea, las reúnen, las aíslan y todos esos gases que se producen de su descomposición los utilizan para la producción de energía o incluso los venden para la quema de otros materiales que no sean consumibles. Entonces se ve que hay hay iniciativas privadas para la aprovechación de la materia orgánica y probablemente no sea solo acá por la costa, acá por Cartagena, sino que en el interior y en otras partes del país existen iniciativas similares. Sería cuestión de buscar, en caso de que exista la necesidad de deshacerse de gran cantidad de materia orgánica, consultar con esas iniciativas privadas en vez de disponerlas directamente en un botadero. Sí. ¿Ustedes conocen los biodigestores de Milagro? ¿Alguna vez han tenido la experiencia de esto? Sí, señor. Sí, Este sí. trabajo de biodigestores que ustedes comentan ahí, lo trabajan mucho en empresas que generan un alto contenido de residuos líquidos. Entonces, yo tengo experiencias, he conocido muchas empresas, por lo menos las palmeras, las que hacen la extracción del aceite de palma, generan un lixiviado, por lo menos un residuo orgánico de la separación por presión del aceite, y esos materiales los ponen en ese tipo de biodigestores para generar un proceso que se llama como metanogénesis o generación de metano. Ese metano comburente y lo utilizan para calentar las calderas en las cuales hacen el calentamiento de los racimos para hacer la separación del aceite. Entonces, además de reducirle el impacto de la cantidad de lixiviados líquidos que generan, lo utilizan para el calentamiento de las calderas, reduciendo la demanda energética de la empresa en específico. Entonces, ahí hay muchas alternativas. Lo importante es identificar cómo se llega a ese proceso. Pero entonces hay muchas experiencias y ya hay tecnologías. Lo importante es saber dónde se puede disponer la infraestructura y cómo se va a manejar el tema de disposición de procesamiento y ya el residuo final en específico. Es por eso. Vea, donde yo trabajo, como les comentaba, hay un horno de incineración, ¿sí? Y este horno, pues, tiene unos tanques de enfriamiento, ¿sí? De gases y esto, pues, buscando de que el material particulado disuelto en la atmósfera sea lo menor contaminante posible.
tanques se alimentan pues de unas piscinas líquidas que a su vez pues reciben, como usted decía, pues residuos líquidos contaminantes, donde a través de la evaporación se disuelven algunos y o si no, se alimentan pues el horno se alimenta de esas piscinas cuando la temperatura pues excede los límites permitidos por la CAR. Entonces, pues, ciertamente son procesos que ya existen, que son bastante complejos y que, pues, hay toda una industria buscando aprovechar al máximo todos esos materiales, incluso hasta de los mismos residuos. Pero todo arranca de que las personas, pues, como usted comentaba, coloquen, pues, sus residuos de la manera más eficientemente posible separada. Porque sé que no es fácil tal vez conseguir en primera instancia dónde yo tengo que poner mis residuos de la manera correcta, pero si usted, como yo les decía anteriormente, si yo utilizo al menos lo que conozco, ya es un buen inicio. Si yo sé que por lo menos los plásticos, las baterías y los puedo separar en algún sitio, ya eso es un buen comienzo, porque por lo menos nosotros no nos vamos a poner a separar líquidos, imposible. Pero utilizamos las alternativas que sí tenemos accesibles. Digamos, hay algunos proyectos. Sí, señora, cuénteme. No, profe, tengo una pregunta solo por curiosidad respecto a la parte de los desechos y todo eso. Mi pregunta es, ¿qué pasa con aquellas empresas que trabajan con productos radioactivos? ¿Qué procedimientos están utilizando actualmente? Ya que, como sabemos, algunas empresas que trabajan con estos tipos de productos se dice que producen mayor contaminación en la parte de los aires, y también la parte o sea, en distintas formas. Pero mi pregunta es, ¿qué procedimientos se están utilizando para este tipo de productos o desechos que son prácticamente tóxicos? Incluso también, además de la parte radioactiva y también la parte del petróleo, porque usted sabe que el petróleo también es otro de los productos que también contaminan y afectan, ya que aquí en Colombia se ha visto. Sí. Digamos, por lo menos con el tema de los elementos desechos radioactivos, es un residuo altamente peligroso por la capacidad mutagénica y cancerígena que presentan dentro de ellas. Conozco una empresa que trabajaba la radiactividad, o sea, les comento así en específico. Utilizan estos materiales radioactivos para impactar, digamos, materiales que puedan estar contaminados y eliminar patógenos. O sea, yo he visto este trabajo en Colombia con ese tipo de materiales radioactivos. Es para irradiar, para poder reducir el impacto de patógenos de algunos alimentos en específico sin tener riesgo como tal. El problema es que ese material radioactivo, es que en este caso no me acuerdo bien si era, no me acuerdo si era iridio altamente radioactivo, no me acuerdo cómo era. Qué pena, después les busco el dato, pero lo que hacían ellos es que cuando ya la capacidad de emisión radiactiva gamma que tenía este material era muy baja, o sea, no mantenía una capacidad suficiente para desinfectar los materiales, lo que hacían era empacarlo en unas cámaras llenas con unas paredes de plomo que reducen la capacidad de generación de rayos que se puedan salir de este material, como lo mantienen confinado, y este material lo llevan a unos centros de tratamiento de materiales radioactivos. Esto no lo hacen en Colombia, porque como Colombia no es una entidad que maneje alta cantidad de materiales radioactivos, generalmente los exportan a Estados Unidos, en los cuales allá lo terminan como de combustionar y el residuo altamente radioactivo, altamente peligroso, lo confinan en unos búnkers hasta que pasen 500 o 800 años para que ya reduzca la capacidad de emisión contaminante. Entonces es un proceso muy costoso y muy largo que prefieren direccionarlo con algunas personas en específico. En este caso, la industria de Estados Unidos es como la más capacitada en ese tema. Con el tema de... ¿Me repite la segunda pregunta? Con el tema de los residuos del petróleo. Del petróleo. Sí. ¿Qué se busca con el petróleo? ¿O qué es lo que se hace? El petróleo son unos derivados de cadenas de carbono que pueden ser con diferentes densidades o con diferentes estructuras halogenadas. Lo que se busca con el petróleo, así como lo más importante, es separarlo por densidades o por pesos para ser aprovechados.
Digamos, los de más baja densidad o más baja volatilidad, más alta volatilidad se utilizan como combustibles. Por eso nuestra gasolina, nuestro aceite para motor puede tener una densidad muy baja, porque en ese tipo de condiciones puede explotar o puede combustionar muy fácil. Ya los materiales, hay algunos elementos de mediana densidad, los utilizamos como disolventes. Pero ¿cuál es la estrategia? Con los residuos peligrosos, a veces lo que se busca para procesarlos es volverlos a separar, o sea, a recuperar la pureza, y así de esto poder disponerlo de una manera adecuada o reutilizarlos en específico. Eso pasa con algunos disolventes a partir de bases de petróleo. Ya con elementos de muy alta densidad, o sea, con cadenas de carbono muy pesadas, se utilizan en industrias como en carreteras para hacerlas, utilizarlo como material complementario al asfalto para hacer las carreteras. Entonces, lo que se busca con el petróleo, como es tan costoso extraerlo, es aprovecharlo todo. Lo que están haciendo con el proyecto allá en la costa de separación de purificación de petróleo o refinamiento de petróleo es eso, tratar de que acá mismo en Colombia se pueda separar lo altamente denso de lo bajamente denso y poder aprovecharlo en todo. Cuando hay un residuo, cuando hay un problema, digamos una generación accidental de emisiones de petróleo, se han buscado alternativas que van desde utilizar microorganismos que pueden degradar ese petróleo a formas más pequeñas, o sea, a estructuras más pequeñas, y con eso, por el efecto del sol, o sea, por el efecto de los rayos UV, comienzan a degradarlo cada vez menor y cada vez es menor la capacidad contaminante de estos. O sea, se aprovechan microorganismos y a la vez el efecto ambiental para poder degradarlo. Pero una contaminación, un accidente de petróleo puede demorar en recuperarse o en mitigar su impacto años, por lo menos 5 o 10 años haciendo un procesamiento adecuado. Por eso en algunas zonas, pues las licencias ambientales implican de que cuando usted tiene un pozo petrolífero, después de cierto tiempo, usted procesa la zona donde se está manejando el crudo y tiene que manejarse un manejo de un sellado de por bastante tiempo. Se tiene que hacer una medición de este. Eso fue un problema que hubo con unos pozos petrolíferos allá por lados de Barranca Bermeja, que fue el problema que tuvimos el año pasado. Pero ellos lo que están haciendo es que se demoran 2 o 5 años utilizando microorganismos para procesar ese contaminante, volverlo cada vez más pequeño y eso con el efecto de la radiación ultravioleta del sol se vaya cada vez más degradando. Es un efecto ya del trabajo de largo plazo. ¿Sí? ¿Ven mi pantalla? ¿El archivo de Word? No lo veo. No, señor. Espérame. Espere. Entonces, permítame. Está fallando ahora acá. Instructor, yo quería comentar una cosita adicional. ¿Sabe que hay aspectos de los residuos peligrosos que nosotros como particulares simplemente no podemos hacer mucho al respecto? Por ejemplo, en un hospital, pues a nivel industrial, digamos, se generan grandes cantidades de residuos con riesgo biológico o patológico. Y pues, por supuesto, ellos tienen todo su esquema para, digamos, disponer de estos residuos, las bolsas rojas, etcétera. Si yo en mi casa me enfermo y pues lleno, qué sé yo, unos algodones con sangre o algo así, yo pues no necesariamente tengo que ponerlos en una bolsa roja, simplemente se desechan y ya. Pero hay otras situaciones donde nosotros sí tenemos una total pues autonomía y que afecta muchísimo, muchísimo porque la peligrosidad de estos residuos es muy alta. Y yo me refiero principalmente al caso de las luminarias y de los residuos tóxicos. Por ejemplo, si yo voy a comprar una luminaria, pues muy difícilmente yo voy a tener cómo disponer correctamente de esos bombillos. Pero lo que sí yo puedo hacer pues es evitar comprar los bombillos que tienen estos mercurios, digamos, estos componentes que son más peligrosos. Pues yo me preferiría entonces comprar, qué sé yo, luminarias con tecnología LED, por ejemplo. Sí, y en el caso de los insecticidas, pues evitar recurrir a otros que sean menos contaminantes, pues porque esos no son de fácil disposición. O sea, inclusive en la empresa donde yo trabajo, hay una empresa que nos lleva grandes cantidades de tarros de estos insecticidas
y estos no se pueden procesar. Incluso estuve hablando con el ingeniero de viabilización, y él me decía que el único tratamiento viable para ese residuo es la celda de seguridad, o sea, colocarlos en los rellenos sanitarios prácticamente. Entonces, sí, aunque nosotros tal vez no tengamos todos los mecanismos para disponer de los residuos como debería ser, pero sí podemos hacer cosas, evitando consumir ciertos artículos, pues sería una forma ideal, ¿no?, de evitar contaminar. Recuerden que, por lo menos a nivel normativo, también ha habido estrategias. Un ejemplo, por lo menos que yo soy agrónomo. Hay productos agroquímicos que presentan una alta toxicidad y que a nivel ambiental, o sea, a nivel biológico, y que su capacidad de degradación es muy lenta, o sea, la estructura química de ella se puede demorar, los metabolitos secundarios pueden degradarse en unos 15 o 20 años. Se han encontrado casos que aún en nuestros tejidos encontramos DDT que se dejó aplicar en Colombia hace 25 años, antes del 92. Entonces, ¿qué pasa? Algunas de las estrategias ya a nivel gubernamental ya ha sido prohibir, digamos el carbofurán, que de pronto algunas personas lo habrán escuchado como manejo de insecticidas en los cafetales. Ese producto ya está prohibido en Colombia. Entonces, de esa manera, como residuos altamente peligrosos también se pueden limitar a partir de las exigencias o las normativas, buscando cambiar la intención de consumo de las personas y dándoles alternativas más amigables. Siempre hay formas. Pero lo que usted comenta de que hay residuos peligrosos, por lo menos hay algunas zonas, digamos en los hospitales o tal cosa, donde hay mayor cantidad de generación de residuos peligrosos. Han hecho enlaces, digamos, todos los hospitales de por lo menos algunas regiones, acá por lo menos centro y oriente, hacen el enlace con esta empresa de manejo de residuos peligrosos para que todos estos materiales patogénicos, o sea, altamente contaminantes a la salud humana, los incineran. Y eso lo hacen esta incineración aquí en Mosquera. Esa es una estrategia. Pero no necesariamente sea que todos tengamos que manejar una bolsa roja, sino en los puntos donde hay alta cantidad de concentración de residuos altamente peligrosos, pues se le hace su tratamiento especial. No es que todos tengamos que manejar eso. Igual en un mundo, en unos casos ideales, han requerido hasta 7 bolsas diferentes para clasificar de diferente manera. Nosotros hasta ahora vamos a empezar con 3, y eso es un trabajo que requiere tiempo. Entonces, eso es de su proceso y de su trabajo. ¿Listo? Jorge, yo me decía algo. Sí, señor. Sí, señor. No, lo que estaba diciendo usted de la parte de, bueno, hay veces, no sé, bueno, ya no se ve tanto. Yo hace tiempo recuerdo que yo cuando, por ejemplo, estudiaba en el colegio, nosotros nos enseñaban la parte, bueno, para sacar basura. Y creo que es un problema que a veces se ve o mucha gente no le toma importancia en el manejo de estos elementos, por ejemplo, las inyecciones, que a veces, muchas veces la gente como que se le olvida ponerle la tapa a la aguja de las inyecciones, que ya son desechadas. Y la persona a veces como que, no sé, tal vez no le pone como importancia y a veces dejan eso y eso es algo muy peligroso. O lo desechan ahí en la bolsa de basura, como si nada. Y creo que es necesario también también poner como que concientizar a las personas de que estos elementos deben ponerle como o al menos otra bolsa para asegurarse de que no vaya a hacerle daño a otra persona, porque no sabemos qué tipo de enfermedades o bacterias estén dentro de esas agujas. Algunos casos han llegado a requerir de que doblen ese tipo de materiales. O sea, que, por lo menos en la aguja, o sea, golpeen o eso para reducir la capacidad de perforación o doblar la punta para que haya menos riesgo de perforación. Eso. En algunos casos lo han pedido así. En zonas donde hay baja demanda de eso. Pero ¿qué pasa? Ya depende también de la estrategia. Digamos, en los centros odontológicos o en los centros de salud, pues ya hay puntos específicos donde disponen los materiales cortopunzantes. Entonces, el manejo ambiental depende mucho del tipo de residuo. Por eso, entonces, en esta guía que les plantea el curso, por lo menos eso, es que ustedes vean cuáles son en sus actividades económicas sus residuos y planteen un mecanismo, ya sea una disposición final por reutilización o disposición final por una clasificación y separación en la fuente
para una entrega al actor en específico que desarrolle eso. Entonces, lo que plantea el contenido abajo es que ustedes puedan desarrollar un diagrama de flujo donde ustedes vean cuáles son sus actividades, cuáles son sus residuos y cómo usted cómo procesaría, si los reutiliza o los dispone clasificados o separados a nivel final, para que ustedes hagan ese trabajo. Eso que ustedes están haciendo con ese diseño, con ese diagrama de flujo, es básicamente la estructura de un manejo ambiental. Ya ustedes haciendo esa planeación de eso. Eso es lo que busca el trabajo, que ustedes se planteen ese trabajo, esa idea. Después plantean el documento cómo los clasificaría, cómo los separaría, qué tipo de material o recipiente utilizaría para su trabajo y entregable lo piden en un informe. Básicamente es como identificar cuáles son sus tipos de residuos, cómo los separaría y cómo los dispondría. Entonces es un trabajo muy sencillo, muy básico, pero lo importante era esta retroalimentación para que ustedes entiendan que vean que los residuos, la mayor cantidad que ustedes generan, se pueden reutilizar. ¿Cómo lo trabajarían? De tal manera. Entonces, pues les pediría a ustedes como el interés o la posibilidad de que puedan desarrollar esta actividad, que nos demos ahí un tiempito prudente de aquí al 31, que lo vayan resolviendo. Yo lo voy calificando y dejo la calificación para que la profesora Andrea, que es la directora del curso, les suba la nota final en la plataforma de Sana Sofía. Y yo me comprometo ya a cerrar las notas del tema de la matriz de riesgo y con eso liquidaríamos estas dos transversales de su trabajo. ¿Listo? Ok, profe. Les agradezco mucho su atención, la paciencia. Nos demoramos un poquitico, ahorita, media horita más de lo que tenía planteado, pero pues lo importante era dar esta charla y que tuvieran esta concientización de ese trabajo que se busca. Por favor, les pido entonces, ya todos hicieron el trabajito de anotarse en el registro de asistencia. Vuelvo a pasar en el chat el enlace para que se anoten. Si tuvieron problemas con eso, no, por favor que me comenten. Quedo atento a los inconvenientes o a las dudas que me presenten. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. Pues con el profesor de inglés y la profesora Andrea tenemos como la opción de escribirle por WhatsApp, pues porque es como más fácil. De pronto con usted tenemos la opción también de contar con su número, que usted está en el grupo que tenemos en WhatsApp. Anoten, escríbame al mío personal, es que por tantos grupos que manejo por diferentes vainas, a veces se me pierde contestar cosas, entonces escríbame, preséntese como soy del técnico de sistemas de tal, y con eso yo les resuelvo las dudas o las inquietudes que tengan, les doy alternativas para sus trabajos o para que ustedes lo voy a anotar en el chat, 314-490-7460. Yo no me demoro mucho en contestar, pero si me demoro, pues téngame paciencia. Igual voy a estar pendiente para ustedes este fin de semana y de aquí al 31 para resolver las inquietudes sobre este trabajo. ¿Listo? Este documento ya está en la plataforma, si no me preguntan, y lo vuelvo a subir. Y pues les pido como ese interés o esa colaboración para que desarrollen este módulo y con eso queda calificada esa transversal. ¿Listo? De acuerdo, profe, muchas gracias. Quedo atento, igual lo que me pidan, lo que me requieran, a este número de WhatsApp, yo puedo contestar. ¿Listo? Voy a verificar que quedó grabado y subo la clase esta misma noche o si no mañana. ¿Listo? Sí. Listo. Listo. Que tengan buena noche. Muchas gracias por la paciencia y les agradezco mucho su atención el día de hoy. Buenas noches, profe, gracias. Igualmente para usted muy amable por su tiempo. Listo. Hasta Igual, luego. muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches. Buen fin de semana para todos. Gracias, profe. Hasta luego. Que tengan buena noche.